cada etapa. Tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Ey! Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Un saludo a cada uno de ustedes, amados en el Señor. Damos gracias a Dios por poder estar junto a ustedes participando de esta hermosa reunión de este día martes. Martes para estudiar la palabra del Rey de Gloria, para aprender cosas que nos alentarán y nos renovarán por medio del poder de la palabra. Gracias damos a nuestro maravilloso Dios por cada uno de ustedes, amados en el Señor. La hermosa iglesia de Cristo, la que Él lavó con su sangre preciosa, la cual nos redime y también nos lleva cada día bendecidos en nuestro caminar. Conocemos a un Dios de poder, así es que es un honor compartir la gracia abundante de nuestro Dios junto a ustedes, amados en el Señor. Esperamos que sea una palabra poderosa que edifique sus vidas y que cada día martes los estudios bíblicos vayan poniendo vuestros corazones para aprender, porque tenemos tantas cosas maravillosas cada día que ver en la mano poderosa de nuestro Dios. Bien, amados, como siempre los martes tenemos un tiempo muy especial de oración por la familia, por los padres, las madres. Es tiempo para orar por los hijos también y por la iglesia de Cristo. Es fundamental cubrir con oración nuestra nación y las familias, ya que en todo, hermanos míos, necesitamos que se fortalezcan los hogares para darle solidez a la sociedad y a la nación en la que vivimos. Así es que lo invito en esta hora, en este nombre que es por sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús, a orar y a clamar por la iglesia de Cristo, por las familias que componen este bello pueblo. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, altísimo Señor, tú que guardas por siempre el pacto y la misericordia, que has levantado a tu pueblo, Dios, con brazo fuerte y poderoso. Tú eres un Dios que renueva, un Dios que perdona nuestros pecados, que en Cristo Jesús cada día nos das nuevas oportunidades de vivir una vida cerca de tus altares, oh Dios del cielo. Tú que eres bueno en amor, en bondad y en misericordia, que te complaces en bendecir a tu pueblo, en oír, en escuchar a los que invocan tu nombre, Dios, en medio de sus necesidades, pero también en medio del gozo y de la alegría de las alabanzas, los cánticos, cuando alabamos tu precioso nombre, cuando las familias reconocen que no hay Dios como tú, Señor, que solo tú eres grande y poderoso. Dios, tú que eres creador del cielo y de la tierra, hoy
en este hermoso día nos inclinamos, Señor, delante de tu presencia y queremos rogar, oh Dios, para que renueves nuestras familias, nuestros hogares. Cada familia sea llena del poder de tu Espíritu Santo. Venga una unción del cielo, venga poder desde lo alto. Se levanten familias poderosas en ti, guardadas en tu brazo fuerte y poderoso. Dios del cielo y de la tierra, libra a tu pueblo, libra a tu iglesia, Señor, de esta pandemia, de todo peligro, de toda enfermedad, de todo robo, de toda rapiña, Dios, de enfermedades y peligros. Señor bueno, maravilloso Dios, oramos para que las familias sean estables, sólidas y firmes, para que alcen su mirada hacia los cielos, para que vean tu gloria día tras día. Dios, levanta hombres de oración, hombres que te amen y que quieran buscar en tu palabra. Levanta mujeres que clamen por sus hijos, por su esposo, por su familia, por su generación. Levanta esas mujeres poderosas, Dios, que tengan un corazón para ti, para aprender de tu palabra, de tus enseñanzas, y cada día, Señor, y reconociendo que tú, solo tú, Dios, nos das sabiduría por medio de tu palabra, Señor. Levanta mujeres sabias y prudentes, levanta hombres fervorosos, poderosos, hombres firmes en lo que han creído, Dios, que sigan, Padre, tus pisadas, que sigan, Señor, el camino que tú trazaste para cada hombre y cada mujer, Padre mío, porque sabemos que ancha es la puerta que lleva a la perdición, ancho es el camino, Dios mío, que lleva a los hombres, Señor, hacia, Dios mío, la amargura y la tristeza. Pero dice tu palabra que angosto y pequeña es la puerta para entrar al reino de los cielos, Señor, y pocos la hallan, dice tu palabra. Que podamos encontrar esta puerta, Dios, que muchos puedan entrar por ella. Oramos por nuestra familia, por nuestros familiares, primos, tíos, hermanos, hermanas. Oramos, Señor, por nuestra familia, para que tengan un encuentro contigo, Señor, para que ellos puedan ver tu gloria y tu poder, para que ellos puedan saber que solo tú, Dios, eres bueno y misericordioso, que solo tú, Señor, eres grande y que nos das vida y vida en abundancia. Clamamos por nuestros jóvenes y jovencitas. Están tan expuestos en este tiempo, Señor, tantas ideologías que existen en este mundo, tantas cosas erróneas, Padre, cómo Satanás se ha metido, cómo el enemigo, Señor, tratando de engañar a nuestros jóvenes con falsas enseñanzas y sutilezas, Padre, con cosas que no tienen ningún peso ni valor. Pero ahora oramos y cortamos toda maldición del diablo en el nombre de Jesucristo. Oramos para que las familias, para que los hogares sean sustentados por el poder de tu palabra, para que tu Espíritu Santo, Señor del cielo, traiga sabiduría, traiga conocimiento, traiga revelación, Señor, a cada vida, a cada corazón. Que los padres, las madres, Señor, abuelos que buscan tu rostro, Padre, puedan tener sabiduría del cielo, Señor, para ayudar, para instruir a nuestros jóvenes y adolescentes, Señor. Estamos en un mundo viviendo, Padre, que cada día, Señor, nos quieren envolver en su sutileza, Señor, pero solo es vanidad de vanidades. Están levantando hombres y mujeres vanidosos, Señor. Padre, el yo está primero en muchos, Padre, pero en esta hora oramos para que toda obra del diablo caiga en el nombre de Jesucristo, para que nuestros jóvenes, niños y adolescentes caminen en la gracia de nuestro todopoderoso Dios, en el cuidado de su mano poderosa, Señor. Y da a cada familia, Padre, sabiduría, inteligencia, conocimiento para ser buenos administradores de su familia, buenos administradores de sus recursos y de su tiempo contigo, Señor. Padre, gracias te damos por este hermoso tiempo que hoy hemos tenido y entregamos en tus preciosas manos esta iglesia gloriosa, esta iglesia, Padre, que fue ganada a precio de sangre en la cruz del Calvario por nuestro amado Salvador Jesucristo, que sin Él no tendríamos nada, pero por Él, por Cristo, hoy lo tenemos todo. Tenemos esperanza en Jesús, tenemos vida en su nombre y Él nos ha enseñado a andar en la gracia y en la sabiduría. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias por tu bien amado Hijo, maravilloso Rey, que nos ha lavado y limpiado y que nos ha sanado de toda obra de maldad y de las tinieblas. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados, por extender tus manos de misericordia y porque cada día tus ojos preciosos están sobre tu iglesia para guiarnos y bendecirnos y prosperarnos. Sea a ti honor y gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados en el Señor. Qué bueno, qué precioso es nuestro Dios.
Confiamos en un Dios que todo lo puede. Por eso el tema de hoy se llama el Dios de lo imposible. Tantas cosas a veces pueden ocurrir en el mundo y vamos a ver a través de la Biblia que todos aquellos que estuvieron también antes que nosotros, los cristianos primitivos de la era del tiempo de Jesús y anteriores a ellos, también les tocó vivir cosas difíciles. La iglesia no estuvo exenta en los tiempos de Jesús y también después en el tiempo de los apóstoles y así sucesivamente en cada temporada y tiempo, Señor, ajenos a la persecución, al dolor, al odio. Y por eso que nosotros nos damos cuenta que a veces pensamos, solo yo estoy pasando cosas difíciles, pero no es así. Todos los hijos de Dios nos toca vivir cosas a veces que tal vez son incómodas y difíciles, pero hay un Dios, es el Dios de lo imposible. Y vamos a leer dos citas bíblicas. La primera está en Jeremías, una palabra muy conocida, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y la segunda está en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, desde el versículo 9 al versículo 11. La primera es Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y la segunda es Apocalipsis, capítulo 1, desde el versículo 9 al versículo 11. ¿Saben? Es interesante ver aquí en esta palabra que estas dos porciones bíblicas nos van a mostrar una gran realidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver de Dios? Porque a veces en toda circunstancia y en todo desafío estamos pensando esto, ¿Dios querrá esto para mí? ¿Será la voluntad de Dios a veces? Pero aquí es el primer versículo que leeremos de Jeremías. Veamos lo que piensa Dios de usted y de todos sus hijos. Veamos lo que nos dice la Biblia. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo primero que encontramos aquí, Dios nos está diciendo porque tengo perfectamente claro lo que yo deseo para ustedes. Dios dice en este versículo bíblico, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Es decir, Dios está diciendo en otras palabras, yo siempre estoy pensando en ustedes. Y cuando pienso en ustedes, estoy pensando esto. Mira lo que dice la Biblia después entonces. Pensamientos de paz. Entonces Dios nos está diciendo, siempre estoy pensando en mi pueblo, en mi iglesia, y estoy pensando que tengan paz. ¿Qué nos dice también la Biblia? Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos esperamos el fin, el mejor. Todos esperamos que al final de toda esta carrera y de todo este camino en esta tierra sea el mejor. Pues Dios ya lo tiene pensado para usted y para mí. Como un padre o una madre que piensan de sus hijos lo mejor. Será un profesional, será una persona sana y fuerte. Tendrá muchas oportunidades. No habrán accidentes en él, lo cuidaremos tan bien, pensamos bien de él. Será un chico, un niño, una niña obediente. Serán respetuosos. Tenemos buenos pensamientos. Pero Dios no solo tiene buenos pensamientos, sino que Él tiene el poder, amados, para instruir a nuestros hijos y aún nuestra propia vida. Dios dice, no solo pienso bien de ustedes, el bien de ustedes, sino que yo haré, bajo mi gracia y mi mano poderosa, que ustedes vivan en paz. Y que al final de todo siempre el bien esté sobre ustedes. Ahora, vámonos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9 al 11. Hablando el apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El versículo 9 nos dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación.
y en el reino, dice, y en la paciencia de Jesucristo. Veamos dos cosas interesantes en estos versículos. Lo primero que estábamos viendo es el deseo de Dios de vernos en paz. Pero el apóstol Juan también está viviendo uno de los tiempos más complejos y difíciles. Y ahí está un poco contrapuesto lo que a veces nos toca vivir y que pensamos, Señor, si tú deseas lo mejor para mí, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta enfermedad? ¿O por qué estoy viviendo este problema? ¿O por qué me está pasando esto? ¿O por qué veo cosas que no quisiera ver, dolorosas? Pues bien, aquí tenemos algo pleno, sólido y firme. Juan en ningún momento duda de que Dios está guiando su vida. Juan no duda de que los planes de Dios para su ministerio son poderosos, aun que estaba preso en la isla de Patmos. Si es un Dios de lo imposible, entonces dice Juan, Dios hará lo que tenga que hacer. Y sé que el camino que me toque caminar y el tiempo que me toque vivir, las circunstancias que vayan a ocurrir en mi vida, están en la voluntad del Dios de lo imposible. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta comprender y entender muchísimas veces. Cuando Dios está tratando con nuestras vidas, también Dios está moldeando el carácter del hombre, llevándolo a sus planes y a su deseo de cómo quiere Dios que usted sea. Quiero decirle algo. Como leíamos el día domingo, dice que Dios nos predestinó, Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Dios pensó en usted y en mí, no pensó en lo que estamos ahora, lleno de pecados, de faltas y errores. Él pensó bien de nosotros. Pero como Dios sabía que íbamos a nacer en medio de un mundo de pecado, que le necesitábamos a Él, entonces Dios envió un Salvador. Y también envió un Salvador para que restituyera la vida nuestra. Y creo que en este proceso de Dios hacernos como Él nos diseñó desde antes de la fundación del mundo, es el plan perfecto del Padre para todos nosotros en esta ruta que tenemos que caminar. Y eso, hermanos, nos llena de aliento y de gozo, de saber que este maravilloso Dios está pensando bien de nosotros, a pesar de nuestras fallas y errores. A pesar de mis dudas, Él está pensando bien de nosotros. Por eso Juan dice, yo estoy viviendo lo mismo que ustedes, soy partícipe, soy copartícipe. Es decir, si ustedes cristianos en Roma, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en la Odisea, están viviendo cosas difíciles, les quiero decir, dice Juan, que yo también las estoy viviendo. Y estoy unidos a ustedes de la misma manera. Pero Juan en ningún momento muestra aquí alguna palabra de decaimiento. O tal vez una palabra de cansancio. Las palabras de Juan son sólidas y firmes de un varón de Dios aprobado. Y ese es el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Que vamos creciendo y que lleguemos a tal madurez que aunque vengan ríos, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, caminemos tan seguros cada día que el Dios de lo imposible jamás nos dejará. Eso, hermanos, va a cambiar nuestra perspectiva de la vida. Eso va a cambiar nuestra mirada de las circunstancias y de todas las cosas que nos tengan que suceder. Podemos vivir en las cosas más altas, pero también nos tocará vivir en las más bajas. Y es allí donde Dios va a tratar con nuestras vidas, porque Dios es bueno, Dios es grande. Pero recuerde esto, ninguna de las cosas son eternas. Dios siempre tiene un tiempo para cada situación en nuestra vida. No será siempre lo malo, no serán siempre enfermedades. Hay tiempo y hay tiempo. Deje que Dios obre en su vida y en su corazón. Vamos a ver algunas cosas interesantes. ¿Qué le parece a usted? Al leer estas porciones sentimos que parece que yo estoy enfrentando las más grandes dificultades. Y la pregunta es, ¿qué problemas estás enfrentando y que parece más grande de lo que puedes afrontar? A veces, ¿qué situación en la vida parece que es algo imposible? Juan no solamente, hermanos, estaba en una isla abandonado. No solamente estaba prisionero, sino que también Juan tenía alrededor de 90 años. Para un joven, para una persona joven, hermanos, estar en un lugar
no tiene ninguna dificultad físicamente. Puede sostenerse, puede defenderse, puede hacer muchas cosas y aún un trabajo pesado, pero no para un hombre de 90 años. El corazón es la diferencia entre lo físico, la edad, y lo que nosotros vemos como una persona anciana. La diferencia de Juan es que el corazón de Juan estaba tan firme en Dios que hacía ver a este hombre como una persona sólida y firme. Porque Dios no estaba viendo lo exterior de Juan, sino el corazón. Y eso es lo que Dios contempla de nuestras vidas. Dios está mirando el corazón. Dios quiere cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Él es generoso y Él nos quiere guardar. Cuando enfrentamos las cosas que a veces nos causan graves dificultades, podemos contar con este Dios de lo imposible. El apóstol Juan aquí a esta edad recibe una visión fresca de Dios del cielo. Una visión clara, una visión que le cambió a Juan todo su futuro. Lo hizo ver el porvenir de lo que habría de venir aún a la edad que él tenía. Él se sintió renovado con esa visión. Tal vez alguien podía haber dicho, pero ¿qué alcanzarás a vivir de esto? Eres un anciano. Pero para él era gozo, era alegría saber que Dios estaba con él y le estaba revelando cosas sobrenaturales que a ningún hombre antes Dios le había revelado. Ese es Dios. Es ver a Dios, el Dios de lo imposible, revelando cosas que no nos imaginábamos, mostrándonos cosas que tal vez pensamos que íbamos a ver, pero Dios se ha dignado en su misericordia a revelarnos de su amor y de su bondad. Eso es precioso. Hermanos míos, ¿cómo podemos ver la grandeza, el poder de este Dios de lo imposible si no somos afectados por las cosas de este mundo? Si los problemas y las dificultades que a veces nos toca vivir no las dejamos en las manos de Dios y permitimos que Dios haga su obra en nosotros, jamás veremos milagros sobrenaturales. Jamás veremos la obra sobrenatural maravillosa de Dios que quiere realizar en su vida y en su corazón. ¿Sabe? La iglesia primitiva estaba viviendo en aquellos tiempos una de las persecuciones más terribles. Cuando Juan recibe esta revelación, había un emperador llamado Domiciano. Ocupaba el trono de Roma. Era un hombre perverso, malvado. Y Juan desde ese momento comprende que la iglesia está en una situación difícil. Pero la revelación de Jesucristo para Juan le muestra lo que viene. Aleluya, y que Juan se siente tan fortalecido y a través de lo que escribe fortalece la vida de la iglesia. Sí, estamos siendo perseguidos, pero miren lo que me dijo el Señor, miren lo que me reveló Dios, está diciendo Juan. Vean la frescura de esta revelación, vean lo puro de esta revelación y vean que este Dios maravilloso es un vencedor. Es un gran campeón. Va a derrotar a este Domiciano. Este no es nada, está diciendo nuestro Dios. Hermanos, Dios nos está diciendo lo mismo en esta hora. ¿Qué hay imposible para nuestro Dios? No es nada lo que puedas tú estar viviendo. Y las cosas que habrán de venir. Es que en este mundo está difícil. Es que tal vez a veces el trabajo, las cuarentenas, pero nada hay imposible para nuestro Dios. Porque nuestro Dios está de nuestro lado. La historia secular nos presenta a Domiciano como el más cruel de todos los emperadores romanos. Fíjese que él se declaró a sí mismo como un dios y sentenció a muerte a todos los que rehusaban adorarle. Los primeros cristianos, dice la historia, por cierto, se negaron a adorar a Domiciano, por tanto fueron sentenciados a morir por millares. Es que Dios no estaba pensando bien de ellos. Por supuesto que Dios estaba pensando bien de ellos, pero estaban inmersos en un mundo de pecado. Ellos estaban viviendo en medio de un mundo de maldad, de iniquidad. En el día de hoy también tenemos ataques diabólicos. Aún Satanás está vivo, por si usted no lo sabe. Y sabe, él planifica todos los días cómo destruir su iglesia, cómo separarnos, cómo dividirnos. Es astuto y sagaz. Por eso su nombre diablo, hermanos. Satanás, enemigo de Dios. Y es el enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, también es enemigo suyo.
Y no solo suyo, hermano, de la iglesia de Cristo, sino de todo este mundo. La gente piensa que Satanás le va a hacer algo bueno. No, él solo desea el mal, destruir, hermanos. Y aún a los suyos, los que le siguen, también los destruirá. Pero ellos no lo saben porque están ciegos. Pero nosotros tenemos esta esperanza. Mire lo que sigue la historia con respecto a los cristianos en el tiempo de Domiciano. Algunos fueron arrojados a los leones, hambrientos en el fastuoso coliseo que tenía este Domiciano. Muchos fueron quemados en la hoguera, otros fueron envueltos en pieles de animales salvajes y entregados para alimentar a los perros, o untados con alquitrán para arder como antorchas en el jardín del emperador. Y otros fueron crucificados, incluso madres con sus bebés alrededor de sus cuellos. La crueldad de este perverso hombre, pero por otro la grandeza y el amor perfecto de nuestro precioso Dios. Juan dice, si ustedes están viviendo una tribulación, yo también la estoy viviendo aquí en la cárcel. No es fácil, dice Juan, para mí estar aquí. Por eso dice el versículo 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y mire la palabra que utiliza Juan, y en la paciencia de Jesucristo. Y aquí hay cosas interesantes, en la paciencia de Cristo Jesús. Entonces Dios nos dice, yo soy el Dios de lo imposible, pero ustedes tienen que llenarse de paciencia. Lo que Dios va a hacer, Él lo hará, pero Él está diciendo paciencia a todos. Hubiésemos querido que todo lo que estábamos recién hablando no hubiese sucedido. O tal vez Dios hubiese destruido a este fatal emperador. Pero Dios tiene su tiempo. Dios mueve su mano. Él hace como Él quiere. Tiene sus tiempos. Los primeros cristianos, incluyendo a este gran varón Juan, también tuvieron que enfrentarse a grandes problemas. Pero ¿sabe dónde estaba la diferencia? Que todos los que hablábamos no se enfocaron en el dolor. Hermanos, una de las cosas que nos está diciendo Juan, no te enfoques en el dolor. Juan dice, no estoy mirando la cárcel, no estoy mirando la isla, no estoy mirando el sufrimiento. Yo estoy viendo a Jesús en mi vida. Yo estoy viendo la obra del Dios Todopoderoso dentro de mí. Y lo que Él va a hacer con este mundo y lo que va a hacer con sus hijos, con su pueblo al final de los tiempos. Cuando el hombre se enfoca en su dolor, cuando el hombre se pone su mirada en la situación difícil que está viviendo, entonces ese hombre, esa mujer se van gastando, hermanos. Se van consumiendo porque sus ojos solo ven dolor, angustia, desesperanza. Pero cuando pones tu mirada en el reino, en el Dios Todopoderoso, en el que está contigo, en el Dios de lo imposible, tu perspectiva cambiará. Tu mirada cambiará. Aunque el mar se levante con grandes olas, mirarás a Jesús. Cuando la barca se estaba hundiendo, cuando el mar parecía que ya se iba a tragar esa pequeña embarcación con los discípulos de Cristo adentro, el maestro aparece caminando sobre las aguas. Y mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, él mantenía sus pies sobre las aguas. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en este día. El Dios de lo imposible nos está diciendo, no mires las dificultades, no mires lo imposible de lo que hay que alcanzar. Mira al Dios de lo imposible, al que está por sobre los problemas, las enfermedades, las dificultades. Ese Dios que puede guiarnos de una manera sobrenatural, aún en estos tiempos. Nuestros templos han estado cerrados más de un año. No ha sido fácil para todos los hijos de Dios, los creyentes, no solo de nuestro país, sino del mundo entero. Pero hermanos míos, les aseguro que la iglesia va a salir triunfante en todo esto. La iglesia va a salir victoriosa. Se abrirán los templos y entonces tronará la voz de los santos, hermanos, y la música volverá, porque la gloria de Dios descenderá en medio de su pueblo. Y por más difíciles que sean las cosas, sabemos que Dios está con nosotros y que Él nunca nos dejará. Y que Dios hoy está con usted y está llenando su hogar y su vida de su linda presencia. Dios nos está diciendo en esta hora, pon tus ojos en mí.
Alza tu mirada, mírame a mí. Hermanos míos, la tormenta causa temor y miedo. Mirar las olas y el viento, hermanos, nos causan un pánico terrible. Pero mirar a Cristo es paz, es consuelo, es plena seguridad y es total dependencia y esperanza en Cristo Jesús. Eso es lo que está sucediendo. En el andar de fe, no podemos dudar de las promesas y de la palabra de nuestro Dios. A veces en medio de todas estas cosas, Dios nos da una luz de gracia y de sabiduría. Dios permite y a veces que las cosas vayan ocurriendo para ver el corazón de los hombres y mujeres. Les quiero decir algo, amados en el Señor. ¿Cómo Dios permite que esto ocurra? Que hayan pandemias. ¿Sabe lo que se ha visto en estos días? El corazón de su pueblo. ¿Hacia dónde iba el corazón? Indudable que era más fácil ir al templo o tal vez no ir al templo un día, decidir no ir. Oh, no tengo mucho que hacer o estoy cansado. Pero Dios a través de esto está mostrando el verdadero interés que existe por atender a su palabra y a sus mandamientos. Y está claro. Está claro cuando nosotros nos conectamos, cuando estamos esperando con ansias el día de la reunión. Cuando yo preparo y aparto esa hora, ese tiempo que es único y que no hay otro como ese momento que lo viviré. Porque tal vez no estoy junto a todos mis hermanos, la iglesia. Tal vez el grupo musical, el coro, no está presente como quisiéramos en el templo, pero sí hay alguien mayor que todo, que es nuestro maravilloso Dios. Está su Espíritu Santo, está más que el hombre, está más que el grupo musical, más que las alabanzas, más que la misma palabra, el Dios de la palabra. El Dios que gobierna los cielos y la tierra es lo más maravilloso que está hoy, ahora, en este instante, en su vida, en su hogar, en su familia. Porque ponemos nuestra mirada en Él, porque confiamos en Él, porque es nuestra total seguridad y confianza. A veces no podemos comprender ni entender a las personas cómo piensan y cómo razonan con respecto al reino. Porque algunos tienen su estilo, su forma. Si no es en el templo, no escucharé ninguna palabra. No, conectarme no. Hermanos míos, no se trata de conectarse. Es estar unidos en Cristo Jesús. Es creer a la palabra, es confiar en lo que Dios hará. Hermanos, cuando Juan escribe este libro de Apocalipsis, hace partícipe a todos los creyentes del mundo la visión de la gloria de Dios. La visión de la grandeza del poder de nuestro Dios, de las obras gloriosas que Él va a realizar. Él está viendo nuestros ojos y nos está mostrando una perspectiva mucho más amplia de lo que nosotros vemos. ¿Sabe? Todos estamos en esta carrera de la fe. Todos estamos en esta ruta y debemos mantener nuestros ojos enfocados en Cristo Jesús y debemos resistir con esperanza y con mucha paciencia. Debemos resistir todo esto, ¿sí? Tal vez no se abrirá en estos días el templo, tal vez no nos podremos juntar como lo hacíamos anteriormente los primeros días o meses. No obstante, tenemos algo, tenemos esperanza y tenemos paciencia. De que cuando esto ocurra le daremos siempre la gloria a nuestro Dios, porque Él es el Dios de todas las cosas que parecen imposibles. Él siempre está en control. Sabemos que Dios nos da esperanza. Los sufrimientos de Cristo, no solo en la cruz del Calvario, sino durante su ministerio, de ver a un mundo tan perdido y principalmente a su pueblo. Israel, el pueblo de Dios, la nación que Dios escogió para sí, como un pueblo especial, dice la Biblia. Pero ese pueblo estaba alejándose del Dios real y verdadero. Es por eso que a veces pensamos y meditamos, tal vez muchos de nosotros o muchas iglesias, muchos falsos profetas se habían levantado y la gente iba ciegamente tras ellos. A través de las redes sociales, hermanos míos, se veían los hombres y parecía que todo lo que decían era maravilloso. Pero solo estaban engañando con su astucia y con su sagacidad y envolviendo al pueblo de Dios. Pero Dios le puso alto a todas las cosas. Dios es un Dios que no permite que lo que está haciendo el hombre allí en las tinieblas quede oculto. Dios todo lo trae a la luz y lo revela para su gloria y su alabanza, para mostrarnos que estábamos engañados. Hermanos, Satanás es astuto. No crea que vendrán de afuera los falsos saldrán de entre nosotros mismos.
Y es por eso que debemos cuidar la iglesia de Cristo y orar permanentemente y seguir orando. Y aunque tardar este tiempo que tenemos de no reunirnos físicamente o presencialmente, es el tiempo de Dios para nuestro hogar, para nuestra familia. Dele gracias a Dios cada día. Dile, Señor, gracias por este tiempo. No nos podemos reunir, pero te agradezco que tú estés conmigo. Que tú seas mi Señor, mi guardador, mi protector. Que hayas prosperado y bendecido a mi familia. Señor, estamos pasando un momento difícil, pero te agradezco que tú estés aquí ahora. Dele gloria al Señor. Dele gracias al Rey. Agradezca su presencia, su incomparable amor. Por eso las palabras del apóstol Juan aquí también son de paciencia durante el sufrimiento. Tenemos que entender que Dios trata con la paciencia. Ojalá Jesús hubiese venido rápido un mes o máximo un año a hacer todo y haber ido a la cruz y terminar. Pero fue un proceso de 3 años, hermanos míos, donde Jesús tuvo que vivir todo tipo de etapas para enseñarnos a nosotros, hermanos, a tener paciencia y a saber soportar las pruebas. Toda circunstancia, toda situación que nos toque vivir en la vida son para nuestra capacitación y entrenamiento, para que alcemos nuestra mirada y fijemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Como dice la palabra del apóstol Pablo, el autor y consumador de la fe. No podemos desviar nuestra mirada hacia las circunstancias, hacia el dolor, sino mirar la grandeza del Dios que está con nosotros. Como les decía en un principio, uno de los problemas que tuvo que enfrentar Juan no solamente fue el estar en una cárcel, sino también su propio bienestar físico. También estar en una isla abandonado, con ciertas labores manuales. Nadie sabe qué trabajo hacía Juan en aquel tiempo en aquella isla. Pero sí podemos entender que para un varón de 90 años no era nada fácil. Y tal vez para él, a su edad, era una carga tremendamente excesiva. Juan no recibió un pago ni incentivo por esto. Pero sí comprendemos que esta palabra que le fue revelada fue por causa de aquellos sufrimientos que viven los hijos de Dios en todas partes del mundo. Aún, hermanos, la persecución sigue en otras naciones. La iglesia necesita ser fortalecida. La Biblia nos muestra la grandeza del poder de nuestro Dios, pero también nos habla claramente de las dificultades que le tocó vivir a los discípulos de Cristo. Todos los discípulos de Jesús, que después fueron llamados apóstoles, les tocó vivir en su ministerio mucha persecución. Pero ninguno de ellos se detuvo, ninguno de ellos dejó atrás su tarea y su compromiso con el reino. Todo lo contrario, siguieron firmes caminando hasta el día en que el Señor los llamó a su presencia. Como cada uno de ellos tuvo que enfrentar las dificultades, la presión social, todo el hostigamiento que existía, la persecución, hermanos, el odio, pero allí estaban aquellos hombres sólidos y firmes, hombres y mujeres de fe. No de abandonados, sino firmes en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo seguía avanzando. Cuando Pablo estuvo preso en Roma, la iglesia estuvo más firme que nunca. Los cristianos escondidos allí, tal vez en algunos lugares, pero Pablo seguía hablando y predicando a la iglesia y llevándolos a creer en este Dios todopoderoso, a confiar en las promesas que Él tiene para cada uno de aquellos que han confiado en Él cada día. Hay una situación que ocurre con Juan, con Pedro y Juan, que mediante el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús sanaron a un hombre inválido de nacimiento. Fíjese que por esta situación Juan fue arrestado por las autoridades y le advirtieron que no hablara a ninguna persona en el nombre de Jesús. Vea cómo eran perseguidos los hijos de Dios. Con el solo hecho de predicar la palabra, había tal persecución sobre ellos. A veces nosotros también, por ser hijos de Dios, como la gente piensa de nosotros, las ideas que tienen de nosotros. Pero hermanos, eso no nos debe causar ningún daño. Debemos seguir avanzando y confiando en este Dios todopoderoso. Aunque la gente diga, ¿y dónde está Dios si está muriendo tanta gente? ¿Y dónde está Dios? ¿No están orando ustedes? Vean cómo han subido los contagios en nuestro país. Usted dígales claramente, Dios siempre ha estado con Chile. Dios siempre ha estado con nosotros. Es el Dios de lo imposible. El problema es el corazón de los hombres.
Hermanos míos, se puede abrir cualquier negocio de este país, pero no una iglesia cristiana evangélica. Hermanos, y eso está trayendo a esta nación a la decadencia y al mundo entero. Vea los problemas que tienen nuestros países vecinos. Es por eso que nuestros corazones deben permanecer firmes en el Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 4, versículos 19 y 20, está la respuesta de Pedro y de Juan. Dice la Biblia de esta manera: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No pueden seguir predicando este evangelio, pero aquí Pedro y Juan dicen: ustedes no nos van a impedir predicar esta palabra. Y hermanos míos, los templos pueden estar cerrados, pero seguiremos predicando esta palabra. Seguiremos reuniéndonos de esta manera virtual, porque yo sé que Dios trae su tiempo sobre su iglesia y que habrá un avivamiento en la medida en que usted y yo anhelemos ese avivamiento. Esperamos que Dios haga grandes prodigios y milagros, pero en este camino, hermanos, tenemos que madurar, crecer y saber esperar. Alce sus ojos al cielo, vea la grandeza del poder de Dios y no se afirme en su problema ni en su dificultad. Vea lo que Dios va a hacer o lo que Dios ya está haciendo en vuestro hogar y en vuestra familia. A estos discípulos, después de encarcelarlos, los soltaron, pero aún así, hermanos, la persecución continuó sobre ellos. Sus vidas estaban en peligro, pero ellos seguían predicando este precioso evangelio, porque muchísimas personas eran transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y hoy no porque están los templos cerrados, Dios no está trabajando. Dios sigue obrando de una manera sobrenatural. Dios sigue llevando esta palabra a través de esta señal y por el aire para alcanzar a cientos de personas. Y oramos para que así sea, para que esta señal, que es una humilde señal, pero en Dios es poderosa señal, porque predicamos un evangelio poderoso, de un Dios grande y de un Dios maravilloso. Esta señal alcance la vida y el hogar de muchos que necesitan tener esa seguridad del Dios de lo imposible. Amados, Dios está pensando bien de usted. Dios tiene buenos planes para usted. Pero también hay que entender que nos va a tocar vivir los momentos difíciles. Que nos puede tocar vivir momentos a veces que no quisiéramos. Pero es tan importante que usted y yo estemos tan aferrados a este Dios maravilloso y alzada nuestra mirada en Él, y no nos detengamos. Avancemos a paso firme y seguro y dejemos que Dios actúe en nuestras vidas y que Él haga la obra gloriosa que Él ha decidido hacer en cada uno de nosotros. Estos grandes hombres de Dios les tocó vivir. ¿Por qué no nosotros? No somos mejores que ellos. No somos tan buenos como estos grandes hombres de Dios. Creo que no nos podemos comparar a ellos. Tremendos hombres de Dios. Pero sí Dios nos dice, somos igual como hijos de Dios, amados en Él. Y Él tiene de nosotros cuidado cada día, amados. Por eso esta visión gloriosa de Apocalipsis nos muestra la grandeza del amor de nuestro Dios. Tenemos que prevalecer y permanecer en la paciencia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, veamos esta porción aquí en Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Lo difícil de la tarea de los hijos de Dios, de los apóstoles, de los creyentes en aquel tiempo. Y cómo Dios estuvo con ellos, pero ellos jamás bajaron su mirada. Siempre la mantuvieron fija en el Creador de todas las cosas. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Dice la Biblia aquí en esta porción tan interesante. Dice, Pedro y Juan son perseguidos. Y vamos a leer estos últimos versículos para poder comprender. Dice la Biblia, Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Y convinieron con él
Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Todos esos azotes, todos esos golpes, todo ese tiempo en esas frías cárceles no fueron un impedimento para que estos hombres de Dios siguieran predicando esta palabra con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Esa es la enseñanza, hermanos, que tenemos que comprender y entender. Es el Dios de lo imposible. Estos hombres sabían que Dios era un Dios todopoderoso y no dudaban que lo que estaba sucediendo era parte del proceso y de lo que nos tocaba vivir. Pero ellos no dudaban de que Dios siempre los libraría de todas las acechanzas del diablo. Si hay que padecer, decían estos hombres, pues bien, no hay ningún problema por la causa de Cristo. Si nos toca vivir algo difícil a veces por causa del nombre precioso de Jesús, pues bien, nada nos hará dudar de su gran amor y de su gran bondad para con cada uno de nosotros. Así es que acerque sus ojos, ponga su mirada en este poderoso, maravilloso Salvador. Recordemos que Juan fue uno de los grandes apóstoles y el anciano que vio a Jesús con sus propios ojos glorificado. Escuchar la voz del Maestro para Juan fue un aliento tremendo y una fortaleza única. Por eso, hermanos, Dios tiene algo que revelar hoy a su vida y lo hará, y Él se revelará y Él le mostrará su gracia y su amor. Yo sé que Dios en su maravillosa gracia tiene algo especial para su pueblo y para su iglesia. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, honramos y glorificamos tu nombre en esta tarde. Gracias por tu palabra, tu maravilloso Dios de todo lo imposible. En Cristo Jesús nos regocijamos, en Él nos renovamos y nos sentimos fortalecidos por su gran poder y gracia. Extiende tu mano de amor y de bondad sobre tu iglesia. Guarda a tu pueblo. Renuévanos con el poder de tu Santo Espíritu y ayúdanos a caminar en la fe, en la seguridad que tenemos de ser pueblo suyo, su iglesia. Señor, los lavados, los redimidos con esta sangre preciosa. Señor del cielo y de la tierra, oramos porque cada familia reciba también de esa gracia y de ese poder, y que todos unánimes alcemos siempre nuestros ojos para ver tu gloria y grandeza. Gracias, Dios, por esta preciosa revelación a este gran apóstol Juan, que también a todos nosotros nos ha sido de gran esperanza, de gozo y de expectativas. Señor mío, gracias te damos por tu bendita presencia y por tus buenos planes y por tus pensamientos maravillosos que tienes para con tu pueblo y con tu linda iglesia. Sea la paz sobre tu pueblo, sea la bendición y la paciencia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados, que el Dios de paz les guarde y les bendiga. Recordarles que este día jueves tenemos nuestra preciosa reunión de alabanza y adoración a las 20 horas. El día viernes a las, ahí los jóvenes a las 19 horas tienen también su reunión. Y el día domingo, recuerde, 6 de la tarde, nos volvemos a reunir para tener también esta reunión virtual maravillosa, preciosa en la presencia de nuestro Dios. Que nuestro maravilloso Dios pueda inundar su vida y su hogar de aliento y de fortaleza. Bendiciones, amados en el Señor. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti, he decidido.